nuevamente en este día. Queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis, que nos enseñará sobre la paz de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Dios le bendiga a todos en este día, que pueda usted también darle toda la gloria y la honra al Señor, a Jesús, que está allí con cada uno de ustedes. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor, poder hablar de algo que Dios en su palabra nos habla claramente que debe estar en nuestros corazones y que es la paz. Dice allí en Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el versículo 16 también dice una parte del versículo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En definitiva, leí todos esos versículos, pero porque tienen relación las cosas que el apóstol Pablo dice. Pero lo primero en lo cual debemos enfocarnos es en aquello que a veces es difícil de conseguir y que muchos dicen tener, pero después en la práctica carece de esa paz que es necesaria en el corazón de todo ser humano, de todo hombre, de toda mujer. La paz interior es algo que todos quieren y todos anhelan tenerla y poseerla.
Muchas personas piensan que solo se consigue cuando todas las circunstancias de la vida son buenas. Pero para los cristianos, para aquellos que tenemos a Jesús en nuestros corazones, la paz de Dios está disponible, aún incluso cuando nada a nuestro alrededor parece estar en orden. La paz que el apóstol Pablo describe y que la Biblia describe, esa paz que traducida al idioma original significa shalom. Y es un estado de bienestar, tanto material como espiritual. Y shalom abarca un concepto muy amplio de lo que es la paz de Dios. No la paz que concibe una persona, un hombre, una mujer, como simplemente un estado emocional, feliz, sino que es algo mucho más profundo. En la Biblia aparece más de 500 veces mencionada la palabra paz o shalom. Tiene realmente textos muy importantes que prácticamente nos hablan de promesas de Dios en cuanto a esa paz que necesitamos. Dios es un Dios de paz. Jesús también vino a ser el príncipe de paz. Y también Dios promete darnos esa paz aún en medio de las dificultades, de las pruebas, y somos llamados nosotros mismos, como hijos de Dios, a hacer paz también aquí en la tierra. Esa es la verdadera paz que restaura el corazón del hombre. Porque esa paz proviene de Dios, o ese shalom proviene de la misma presencia y del Espíritu de Dios a nuestra vida. A veces en el concepto humano la paz se entiende como un estado de quietud, donde hay mucha tranquilidad, donde no hay enfermedades, donde no hay problemas, cuando tenemos todas las cosas y no nos hace falta nada, cuando no hay enemigos cercanos que puedan destruirlo. Es un concepto que el hombre tiene acerca de lo que es la paz, pero la paz de Dios es otra cosa. La paz de Dios no depende de las circunstancias, porque podemos tener paz en medio de los conflictos y de las adversidades que atravesamos en la vida, aún pasando por enfermedades, y podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones, atravesando situaciones difíciles, y podemos vivir plenamente en esa paz verdadera que Dios promete darnos y que de alguna manera dice que debe estar en tu corazón. Es shalom, es la paz que proviene de Dios. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra y predicó el Evangelio, también lo anunció como el Evangelio de la paz. Fíjense qué interesante. Y nosotros hemos sido encomendados a predicar el mismo evangelio que anunció Jesús, que es el evangelio de la paz. Claro, cuando Jesús vino a la tierra predicando y trayendo este evangelio, los que gobernaban a Israel era el Imperio Romano. Y se vivía en una paz coaccionada que no era una verdadera paz, porque los corazones de las personas y de los judíos estaban alejados de Dios. Entonces Jesús vino en ese tiempo ofreciendo su paz, una paz diferente, la paz que proviene de Dios. Y quienes lo recibieron, a pesar de las circunstancias que vivían difíciles, como Bartimeo, como el hijo de la viuda la viuda de Naín, como personas que recibieron milagros y recibieron paz en su corazón, no importó las circunstancias, sino que experimentaron la verdadera shalom de Dios en su vida, la paz que proviene de Dios. Por eso Jesús lo simplificó de una manera muy simple. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se angustien o no se turben vuestro corazón, no se angustien, ni se acobarden, sino que Jesús dice que debemos confiar en Él y recibir esa paz que proviene de Él.
la paz de Cristo. Allí en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Esa es la paz verdadera que necesitamos en este tiempo difícil que todos estamos viviendo y atravesando. La paz de Cristo nos recuerda que Jesús es nuestra paz. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No solamente Él es nuestra paz, sino que Él mismo promete darnos paz permanentemente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera o abundantemente. El Señor sea con todos vosotros, que es el final de la carta de segunda de Tesalonicenses, es la despedida de la bendición del apóstol Pablo. El Señor de paz os dé siempre paz, de toda forma o de toda manera o abundantemente. Paz no es la ausencia de problemas, sino es el buen trato y la buena relación que Jesús tiene con nosotros, aún en medio de la adversidad y de la dificultad. ¿Tiene usted paz en su corazón? Mucha gente dice, bueno, yo estoy en paz, yo tengo paz en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea que la paz de Dios, la paz de Jesús y la paz que decimos tener en nuestro corazón y que muchos de nosotros decimos yo tengo paz, esa paz es más que una simple palabra, idea o un sentimiento, sino que es un regalo de Dios a nuestra vida y la recibimos por medio de la fe en Jesús. Y esa paz la reciben aquellos que pertenecen a Jesús y que viven en obediencia a su palabra y en sus caminos. A Pablo le preocupaba el corazón de estos creyentes que estaban allí en Colosas. Por eso les insta de alguna manera a que no solamente tenían que tener paz en su corazón, sino que la paz debían gobernar, o ellos debían ser gobernados por la paz de Dios y no por sus pensamientos o sentimientos, de manera que debía haber unidad entre ellos por medio del amor, llenando y abundando permanentemente en la palabra de Dios, creciendo juntos, animándose y llamándose la atención entre ellos cuando sea necesario, instándolos a hacer las cosas pensando que son representantes de Cristo en todo lo que hacen. Por eso dice que todo lo que haga de palabra o de hecho debemos hacerlo en el nombre del Señor, como buenos representantes de Cristo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar también con esto? Que la paz de Dios no solamente debe estar en nuestro corazón como un sentimiento, sino que también tiene que gobernar en nuestras vidas. Realmente son buenos consejos lo que el apóstol Pablo le da a la iglesia y a los hermanos que en aquel tiempo, y creo que en este tiempo nos vienen muy bien también a todos nosotros, porque hoy vivimos en una época de la comunicación virtual donde las informaciones vuelan a una velocidad increíble en el mundo y dentro de nuestro cerebro. Tanto la televisión como las redes sociales muestran a veces cosas que no tienen nada que ver con la paz, porque vemos programas en el que se discuten, cada uno se cree dueño de la verdad, se gritan el uno al otro, se maltratan verbalmente.
no se ponen de acuerdo porque cada uno tiene su posición y cada uno dice, estoy en lo correcto, tengo paz en mi corazón. Pero Dios nos llama a ser gobernados por la paz en nuestra vida. Por eso dice que debemos buscar la paz los unos con los otros, dice el apóstol Pablo. Y esto solo lo podemos hacer cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios y permitiendo que esa palabra y esa paz de Dios gobiernen en nuestras actitudes mientras estamos aquí en la tierra como buenos representantes de Cristo. Por eso todo lo que hacemos, como dice Pablo, debemos hacerlo para la gloria del Señor. Y por ende debe hacerse bien, no es como a mí me parece o como deberían ser las cosas, sino que la paz de Dios debe gobernar tu corazón de tal manera que no son nuestros pensamientos los que deben imponerse, sino que es la palabra de Dios gobernando en nuestra vida. Esta clase de paz viene de Cristo a nuestros corazones, pero esa paz es el árbitro que juzga si nuestras decisiones coinciden con la voluntad de Dios. Por eso dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra paz significa estar entrelazados en armonía y en unidad. Dios nos ha llamado a los cristianos a vivir en paz y a ser gobernados por la paz. O sea que debemos crear relaciones entre los otros y estar entrelazados en armonía y en unidad. Todo lo que no apunta a la unidad de una familia, de un grupo de creyentes, de una congregación, no es la paz de Dios, porque la paz de Dios que gobierna nuestros corazones nos debe llevar a la unidad y a la armonía, a que todos estemos en armonía, no una parte. La única manera que nosotros podemos saber realmente si la paz de Dios está gobernando nuestros corazones es analizando y comparando nuestros pensamientos y nuestras decisiones si están en relación con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. Por eso creo que el apóstol Pablo es muy claro, dice la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Por un lado, hablé sobre la paz, lo que significa de acuerdo al punto de vista de Dios, pero también quiero hacer énfasis como el apóstol Pablo, dice gobierne. Y esa palabra gobernar significa que la paz debe ser como el elemento de equilibrio en nuestra vida, como el árbitro, o debe tener una arbitrariedad en la cual nos permita que nuestras acciones que llevamos a cabo estén dentro de la voluntad y dentro de la guía de Dios en nuestra vida. Evidentemente que la única forma o el único lugar donde puede gobernar la paz de Dios es en nuestro corazón, porque el corazón es el centro de cada una de las personas. Entonces la meta de Dios es que la paz de Dios no sea una expresión de nuestra cara o de nuestras manos, como solemos decir o saludar, la paz del Señor, hermano. No, sino que debe ser una actitud interna que debe manifestarse en nuestro interior y debe corregir nuestras acciones a tal punto que estemos dispuestos a cambiar las actitudes que son negativas y que nos llevan a la paz. Entonces, la palabra del apóstol Pablo es un consejo. Y les está diciendo la paz de Dios debe ser el factor importante en la vida del creyente que modifique y determine las decisiones de los creyentes. Dice el apóstol Pablo que antes en el mundo nos conducíamos de una manera, cuando no teníamos a Dios en nuestra vida, que tomábamos decisiones y nos conducíamos tal vez de una manera equivocada o desordenada, pero ahora no, dice la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones
Y eso demanda que nuestras actitudes, que nuestras palabras y que nuestras decisiones estén basadas realmente en la voluntad de Dios. Es el factor que debe determinar las decisiones de tu vida. Como una verdadera comunidad, toda la iglesia y todos los creyentes estamos equipados para hacer frente a las diferencias, a las fricciones que vienen a perturbar la paz. Por eso Pablo habla de la unión que debe existir en el cuerpo. Y él dice que estamos en un cuerpo y estamos unidos uno al otro. No es que como a mí me parece, sino es que yo debo ver y hacer las cosas en el nombre del Señor con el fin de agradar también a los demás. Y no solamente buscar mi propio bienestar, sino buscar el bienestar del otro. La paz debe guiarnos a vivir de esa manera. Aunque la paz es individual, cada uno de nosotros debemos buscarla y debemos tenerla. Es una responsabilidad y es un mandamiento de parte de Dios en nuestra vida. Pero en el segundo plano que el apóstol Pablo habla en este versículo es donde él habla acerca de una comunidad que es la iglesia. Y allí no es ya individual, sino que es justamente en un término de generalidad. O sea que la paz que nosotros decimos tener en nuestro corazón también debe afectar a los que nos rodean. Y debe ser transmitida a los que nos rodean. Debe ser compartida y debe ser demostrada con acciones. Porque dice que fuimos llamados a vivir en un solo cuerpo, el apóstol Pablo. Y eso nos habla de unidad. De tal modo que si yo no tengo paz en mi corazón, puedo afectar a los que me rodean. Puedo afectar a mi círculo, a mi matrimonio, a la relación con mis hijos, a la relación en la familia, a mi relación con los colaboradores y con los compañeros de trabajo. Mi motivación debe ser la correcta y mis acciones deben ser las acciones que agraden realmente al Señor, porque soy un representante del Señor en un cuerpo y en una unidad. Seguramente usted estará pensando que si las cosas realmente son de esta manera, entonces es como que nos cueste y es algo difícil. Pero muchas veces tomamos decisiones usando los principios bíblicos y a veces tomamos decisiones con nuestro propio criterio de las cosas. Por eso la pregunta es, ¿realmente usted tiene paz en su corazón? Porque la paz de Dios nos permite estar tranquilos, quieta y reposadamente, sabiendo que hicimos lo que el Señor hubiera hecho en nuestro lugar. Eso es una forma de resolver a veces los conflictos que existen en determinados grupos sociales, pensando en el otro y no pensando en mí mismo. Pero una de las razones por lo que a menudo tomamos decisiones sin la guía de Dios y sin la guía de la palabra de Dios es porque queremos una forma rápida de encontrar las respuestas a todo. Hoy vivimos en un mundo extremadamente acelerado y queremos todo ya, 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 ya y ya. Tiene que ser ahora y a mi tiempo. Entonces eso nos lleva a tomar decisiones que muchas veces están fuera de la voluntad y de los principios cristianos. Porque el Señor, que está con nosotros todos los días y nos guía con su Espíritu Santo y con su palabra, no derrama permanentemente pensamientos en nuestro cerebro, sino que Él nos va modelando poco a poco, día tras día, mientras oramos, mientras leemos su palabra, mientras buscamos la comunión con Él y con su Espíritu Santo y dejamos que esas palabras, esas verdades impregnen nuestra mente, inunden nuestros pensamientos. Esa es la forma en la cual se van corrigiendo y se van cambiando. No es de un día, de una
de un día para la noche o de un día para el otro. Es un proceso que comienza cuando usted recibió a Jesús en su corazón y a veces lleva toda la vida poder ir transformando y cambiando nuestros criterios y nuestros pensamientos en la medida que le vamos entregando nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios. Por eso es importante que la paz de Dios realmente gobierne en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así el Señor va obrando en cada uno de nosotros. Somos edificados continuamente por la palabra y por el Espíritu Santo, a veces por un prolongado tiempo, porque es la única manera de modelar un fundamento de la verdad de Dios en nuestra vida. No es de un día para el otro. A veces lleva mucho tiempo. Por eso es importante entender que las instrucciones del Señor deben ser la base de nuestra vida. Nosotros podemos tomar decisiones, a veces sabiendo que estamos siguiendo la voluntad del Señor y viviendo en unidad con Él. Y eso va a producir una verdadera paz en tu corazón. También el apóstol Pablo dice que la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones, pero también nos habla de ser agradecidos. Otro elemento que va relacionado con lo anterior. Y aparece como un mandamiento, es como una orden. No es que Dios nos dice, si quieren tengan paz y sean agradecidos. No, son mandamientos. Dios nos está diciendo que estas dos cosas deben estar en nuestra vida sí o sí. Y la pregunta es, ¿se puede ordenar a una persona ser agradecido? En el libro de Colosenses hay 7 versículos, 7 referencias a la gratitud en este libro. Entonces, Pablo lo toma como algo importante, porque cuando aparece repetido en varias oportunidades, significa que es algo importante en nuestra vida. Seamos agradecidos. Dice Pablo que debemos ser agradecidos, o seamos parte de aquellos que son agradecidos. Formemos parte del equipo, de las personas que son agradecidas a Dios. A veces es terrible escuchar lo desagradecido en lo cual nos hemos convertido en este tiempo. Dios nos llama a todo lo contrario y a ser diferente al resto de las personas. Por eso dice Pablo que debemos ser agradecidos y ser parte del cuerpo de los que pertenecen al grupo de personas que son agradecidas a Dios, porque somos diferentes del resto de las personas que están en el mundo. La gratitud es un aspecto muy importante, es una forma en la cual demuestra que la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. El agradecimiento es el resultado ¿de qué? De hacer memoria y de recordar. A muchas personas les cuesta hacer memoria. Algunos dicen, bueno, yo vivo hoy y el presente y miro para adelante y no miro hacia atrás. El agradecimiento es el resultado de recordar las bendiciones de Dios, en lugar de estar mirando las circunstancias que nos roban la paz. Hoy vivimos en una sociedad y en un mundo que de alguna manera influye en nuestra vida para ver todo lo malo y todo lo negativo del resto de las personas. Dios nos dice, miren, recuerden las bendiciones de Dios en el pasado, porque ellas van a volverte un hombre y una mujer agradecida y va a haber paz en tu corazón. Contar nuestras bendiciones de esa forma, de esta manera, ¿cierto? Hablando bien de Dios y de las cosas buenas que Dios hizo en tu vida, eso demuestra el gobierno de la paz de Cristo en cada uno de nosotros. Y también algo importante que el apóstol Pablo menciona en el versículo que sigue, que es la palabra de Cristo, la cual dice more en abundancia. Esta expresión es el único lugar donde aparece en el libro de Colosenses, la palabra de Cristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Justamente lo que necesitamos en este tiempo, nutrirnos de la palabra de Cristo, del mensaje
de Cristo, del Evangelio de Cristo, de las cosas que salieron por la boca de Jesús y que nacieron en su corazón. Dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Y las cosas que él expresó, esas palabras que están contenidas en los 4 evangelios, en todas sus enseñanzas, es de lo que debo nutrirme cada día. Dice la palabra de Cristo, la palabra que Cristo habló, enseñó, sus dichos, sus exhortaciones, sus correcciones, son las que deben abundar en nuestra vida. A veces en la Biblia encontramos que Pablo mismo habla sobre la sana doctrina, habla de la falsa sabiduría, habla de la falsa espiritualidad. Pero él no está preocupado por las diferentes corrientes ideológicas o teológicas que van apareciendo en su tiempo y en el tiempo que hoy vivimos, sino que él realmente lo que está preocupado es que la palabra de Cristo sea en verdad el elemento que en tu vida modifique la vida diaria y práctica que tenemos cada uno de nosotros. Por eso necesitamos esa palabra. Y él dice, debe abundar, dice, debe morar en abundancia en nosotros. ¿De qué nos alimentamos? Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. ¿De qué nos alimentamos? En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús mismo enseñó, dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras, o si sus palabras permanecen en nosotros, entonces somos los verdaderos pámpanos que vamos a llevar fruto. Fíjese qué importante, Jesús habló en muchas oportunidades acerca de que sus palabras son las que deben permanecer en nuestra vida. Por eso esto nos habla acerca de una relación que existe en nuestra vida, con la paz y con el agradecimiento que debe estar. Por eso Pablo dice que debemos enseñar, exhortar, amonestar con sabiduría, con la palabra de Dios, porque hay una relación muy estrecha entre enseñar, exhortar y cantar. En este texto que estamos leyendo, Pablo dice que debemos alabar a Dios con cánticos e himnos espirituales y que debemos ser agradecidos, debemos enseñar, exhortar. Enseñando es simplemente recibir la instrucción de la palabra o ser enseñado por la palabra. Y exhortando es lo que produce en la palabra en nuestra vida, es la corrección. Cuando Dios nos habla y cuando la palabra de Jesús viene a nosotros y recibimos la instrucción, nos lleva a una acción y es a corregir algo que está mal en mí. Y eso es la exhortación de la palabra que produce en cada uno de nosotros el resultado de estar ocupado en la palabra de Dios, cantando al Señor con cánticos e himnos espirituales, es agregar a toda la bendición de Dios en esta palabra un elemento más que produce celebración y adoración en nuestra vida. Por eso, el énfasis del canto a Dios con conocimiento y con convicción, después que la paz de Dios trabajó en nosotros, después que nos llevó a ser agradecidos y después que entendemos que la palabra de Cristo es la que debe morar en abundancia en nosotros porque es la que produce el proceso, todo eso nos lleva con conocimiento y convicción a alabar a Dios y cantar a Dios cada día. No es cantar por cantar, ni cantar el uno para que el otro me escuche, sino es el deseo limpio y verdadero que nace en el corazón, que va siendo transformado de alabar a Dios con verdaderos cánticos espirituales que proceden de nuestro entendimiento y de nuestro manejo de los conceptos que agradan a Dios. Por eso la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones, hoy más que nunca.
Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Shalom. La paz de Dios gobierne tu vida. Amén.